Continuamos siguiendo con el curso de teledetección y procesamiento digital de imágenes satelitales LANSA utilizando QGIS 3.4. Para ello, ahora ingresamos al preprocesamiento de imágenes LANSA en QGIS. Antes de empezar, tenemos que ver en qué proceso ya estamos con la descarga de LANSA. Tenemos que saber en qué tipo de corrección estamos para seguir los pasos. Este es importante y qué fórmula utilizar, o qué tipo de metodología utilizar, o qué tipo de modelo digital de elevación utilizar. Para ello, vamos a hablar este tema cuando nosotros descargamos una información, si esta imagen ya está rectificada o no está rectificada. Si no está rectificada, vamos a hacer la corrección geométrica. Como vemos que todas las imágenes Landsat ya están en la corrección geométrica. Ya están geométricamente georreferenciados y ya tiene una proyección. Ponemos sí y acá vendría a ser el level 1. La información nosotros que descargamos está en level 1, ya rectificadas. Pasando eso, realizamos la calibración radiométrica. En la calibración radiométrica tenemos dos tipos de metodología. Para Landsat del 1 al 7 y para Landsat 8. La reflectancia al tope de la atmósfera, TOA. Esta es una fórmula dada por la NASA de lo mismo de instrumento de Landsat. Y de ahí realizamos la corrección atmosférica. La corrección atmosférica ya limpia lo que es la reflectancia al tope de la atmósfera. Y ahí recién se llama level 2. Este level 2 tiene varios tipos de métodos que se puede utilizar. 2.1, Flash, Actor, S6, Sendoscore, entre otros. Y la corrección topográfica. La corrección topográfica no se utiliza para todas las imágenes. Va a depender. ¿Cuál es la dependencia? Es si en el terreno ustedes tienen pendiente o montaña. Si tienen pendiente o montaña, entonces van a descargar de ese lugar modelo digital de elevación. Ahora el criterio de qué modelo digital de elevación vamos a utilizar para realizar con esta imagen. Por ejemplo, Landsat es una resolución de 30 metros. Entonces el modelo digital de elevación tiene que ser de 30 metros para tener el mismo criterio y la misma proyección. Entonces el modelo digital de elevación SRTM es de 30 metros. Y en la versión 3, ALOSPASAR tiene una resolución espacial de 12.5 metros. Y también hay uno de 30 metros, también que es buena. El Aster es de 30 metros, pero en la versión 2 tiene defectos. Terrain es de 5 metros. Está muy bien, pero es de mejor resolución espacial. Y no se puede utilizar, pero mejor es un criterio que tenga la misma resolución espacial. Todo lo que le he hablado de este modelo digital de elevación son gratis. La reflectancia, allá determinamos la reflectancia de superficie. Y después de determinar la reflectancia de superficie, recién se pueden utilizar este tipo de combinación de bandas. Cuando se realiza una combinación de bandas, es que nosotros queremos visualizar algo, una información de la cobertura. Por ejemplo, yo quiero visualizar mejor la vegetación, entonces hay una combinación que nosotros tenemos que mezclar las bandas. Por ejemplo, la banda 654 es para una mejor visualización de vegetaciones. Y ahí también se utiliza contraste, resalta mejor la visualización de la imagen. Después de hacer ese contraste, ya se viene a utilizar para determinar los objetos de la cobertura. Puede ser clasificación no supervisada y clasificación supervisada. Clasificación supervisada es que nosotros conocemos el terreno y tenemos muestra del terreno, donde quede determinados puntos de muestreo que identificado la cobertura. Y clasificación no supervisada es que nosotros le estamos indicando en cuántas clases deseamos y según
unas fórmulas nos van a determinar la cantidad de clases. Pero todo esto, esos dos, clasificación, después al último va a tener una validación. ¿Cuánto de error tenemos de esta clasificación? Para determinar eso, nosotros para saber la validación se tiene que ir a campo y hacer parcelas. Las parcelas va a estar dependiendo del tamaño, de la resolución de la imagen. De ahí vamos a ver más adelante estos temas a más criterios de las combinaciones de bandas, de clasificación supervisada y no supervisada. Ahora pasamos a índices. Índices espectrales. Tenemos una gran cantidad de índices para NDVI, índice de quema, índice de humedad, índice de agua, índice de nieve, entre otros. ¿Para qué nosotros determinamos cada uno de estos índices? Para determinar un objeto en el terreno. Y después ese objeto que hemos determinado, se tiene que hacer una clasificación del índice que hemos determinado para tener esos rangos que nos clasifique más rápido la información y en el tiempo ver cuánto ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, la nieve se ha menorado o aumentado en el transcurso del año. Eso se puede diferenciar acá en los índices. Ahora tenemos otra información que es importante también, pan sharpening. Pan sharpening es la función de las bandas multiespectrales con la banda pancromática, que mejora su resolución espacial. Esto tiene un requisito, tenemos que tener una banda pancromática. Y la banda pancromática tiene lanza 7 y lanza 8, que vendría a ser la banda 8. Esta información es importante para mejorar la resolución espacial y también de ahí se puede hacer una combinación de bandas y mejora la cobertura de los objetos para poder determinarlo mejor. Listo, todo esto que estamos hablando, también hay proceso de mosaico, cuando utilizarlo estos mosaicos, ¿no? Mosaico se utiliza cuando tu área de estudio es más amplio que una imagen. Va a ocupar tres imágenes de tu zona, entonces tenemos que hacer un mosaico de ese territorio. Y el mosaico nos va a determinar ya un área de estudio de una zona. Y el recorte se utiliza cuando tú tienes una zona de estudio pero pequeña. Cuando es pequeña es mejor, el procesamiento es más rápido, más eficiente también el proceso, más detalle vas a tener que realizarlo, porque es un área como estarías haciendo una ZE micro. Y en el mosaico grande es más extenso para hacer una clasificación supervisada, más te vas a demorar tiempo al procesamiento, el análisis, más muestras de validación vas a tener que realizarlo en el campo, en estos temas, ¿ya? Ahora pasamos a otra información, a las bandas termales. Las bandas termales tienen Landsat, por ejemplo, Landsat 8 en las bandas 10 y 11. Esa tenemos que determinar la temperatura de brillo. Para determinar la temperatura de brillo, antes tenemos que hacer la calibración radiométrica de la banda 10 y la banda 11. Y de ahí la temperatura de brillo de la banda 10 y la banda 11. Se realiza una corrección atmosférica, la corrección de emisividad. La máscara de nubes, agua, nieve se utiliza para eliminar esta información. Porque no es relevante, vamos a determinar una temperatura, pero yo no quiero determinar la temperatura de la nube, del agua, de la nieve. Yo quiero determinar la temperatura de la cubierta terrestre. Por ejemplo, el bosque, una área deforestada, zonas urbanas, cuánta temperatura tiene. Esto sí, nosotros podemos utilizarlo. Ahora, pasando también a un tema, un problema que ha tenido Landsat 7 ETM+, el 31 de mayo de 2003, el corrector escaneo lineal SLC,
que compensa el movimiento de avance de Lanza 7 fracasó. Los esfuerzos posteriores para recuperar el SLC no tuvieron éxito y el fracaso permanece todavía. Entonces, en QGIS hay una herramienta para hacer esta corrección, algo simple, donde vamos ya a tener la cobertura. Pero esto va a utilizar una fórmula y una metodología. Vamos a ver dónde tiene mayor error en la información. En la parte del canto siempre va a tener mayor error a este lado. Debemos saber el por qué cuando se realiza esta corrección. Vamos a tener la información. Ahora, la corrección radiométrica de Lanza. Habíamos indicado la corrección radiométrica, tenemos dos ecuaciones para Lanza 8 y Lanza 1 o Lanza 7. Todas las informaciones que vamos a realizar en las ecuaciones vamos a utilizar manualmente. Manualmente vamos a ingresar, vamos a visualizar los metadatos, vamos a jalarlo, vamos a hacer todo el proceso. Y al final ya, cuando ya estamos terminando todo el proceso de preprocesamiento, vamos a hacer un Model Builder. El Model Builder nos va a ayudar a ser más rápido, más preciso, más eficiente en el trabajo, ¿no? Tenemos acá la corrección de ecuación número 1. Se utiliza el metadato. El ML es el factor multiplicativo. QK la banda. AL el factor aditivo de la banda. Esto lo encontramos en el metadato. Y acá está, ¿no? Cada una de las fórmulas que vamos a ingresar. Y acá tenemos la banda. La banda 6 vendría a ser una banda termal. No, banda 6 en Lanza 8 no es banda termal. Esto vendría a ser una banda multiespectral. La corrección radiométrica, ahora de Lanza 1 a Lanza 7 ya es más amplio, como vemos acá. Utiliza la radiancia máxima del sensor. Esto nos va a indicar en el metadato. Acá tenemos la radiancia máxima y la radiancia mínima. El metadato va a ser radiancia mínima banda X, radiancia máxima banda X. Y QCAL máximo y QCAL mínimo. QCAL máximo, QCAL mínimo se determina según la resolución radiométrica. La resolución radiométrica está basado en los números digitales. El número digital mínimo vendría a ser el número 1 y QCAL máximo sería 255. QCAL vendría a ser la banda y QCAL mínimo ya es 1 más la radiancia mínima que le encontramos acá, ¿no? Y acá tenemos ya la ecuación, cómo nosotros debemos ingresar la fórmula para determinar esto en QGIS. Y después de todos estos procesos, nosotros siempre tenemos que ver la parte estadística, ver cuánto es el mínimo, el máximo, la media, la desviación estándar de estos criterios de radiancia. Después tenemos la conversión de radiancia a temperatura de brillo. Tenemos en la fórmula. Acá utiliza K2, logaritmo natural, K1, radiancia del sensor, más 1. Radiancia del sensor es que habíamos determinado anteriormente. Y K1 ya tiene una constante, K1 y K2. Y si no encontramos en la constante, lo tenemos en el metadato. K1 constante de banda X y K2 constante de la banda X. Y acá tenemos cómo nosotros debemos ingresar la fórmula. Y yo le he agregado menos 273.15. Ese menos 273.15 vendría a ser para convertirlo en Celsius. Porque si nosotros no ponemos este dato, se va a determinar en Kelvin. La unidad es en Kelvin, la temperatura de brillo. Y nosotros necesitamos en convertirlo a Celsius. Ahora, la corrección de reflectancia al tope de la atmósfera, también llamado TOA, también hay dos fórmulas. Por ejemplo, esta es una ecuación, son lo mismo, nada solamente está cambiando el seno a coseno. Y acá utiliza el ángulo
local de elevación solar y acá utiliza el ángulo cenital solar. Y acá utiliza pi, la radiancia del sensor que habíamos determinado anteriormente. D es distancia de la Tierra hacia el Sol en unidades astronómicas al cuadrado. S1 es la irradiancia media solar exatmosférica. Listo, lo demás es lo mismo. Podemos utilizar cualquiera de los dos. Es lo mismo para lanza 1 y lanza 7. Y vamos a explicar, a ver, algunos datos rápido para ya ingresar a hacer los procesamientos. Determinación de la distancia del Sol a la Tierra. Sabemos que la Tierra tiene 4 estaciones bien marcadas al paso del Sol. Y estas unidades, por ejemplo, esta parte mide 1 AU. Estos son las unidades astronómicas. Acá mide 1 exacto y acá 1 exacto. El número del intervalo, ¿cuánto es? 1.496 por 10 a la 8 kilómetros. Y mientras, por este lado, en verano, 1.017, que va a ser el máximo, y el mínimo 0.983. Cuando nosotros determinamos esta unidad, tiene que estar en este intervalo. No tiene que pasar este intervalo. Y esta es la distancia del Sol hacia la Tierra. Y acá tenemos una fórmula que nosotros podemos determinar la distancia del Sol a la Tierra con Landsat. Por ejemplo, Landsat nos da un criterio del día juliano. El día juliano vendría a ser desde enero hasta la fecha de la toma de la imagen. Por ejemplo, acá nos está indicando 213. Entonces, este 213 va a ir en el intervalo acá, día juliano. 213 menos 93.5 y de ahí pi, toda esta fórmula para que nos determine la distancia. Esta distancia va a estar en unidades astronómicas. Listo. Ahora vamos a determinar la conversión de grados de zoom elevación a radiancia. Tenemos acá, cuando nosotros tenemos en el metadato, zoom elevación 49.15, esto está en grados. Este grado tenemos que convertirlo en radianes. Y acá lo tenemos, ¿no? 49.15, este es el ángulo de elevación solar. Y el ángulo cenital solar vendría a ser esta. Esta es la diferencia. La diferencia, sumando estos dos, nos tiene que dar 90 grados. Para hacer la conversión es algo simple. Utilizamos el ángulo en grados por 2 por pi entre 360. O simplificando, pi entre 180. Vendría a estar, por ejemplo, este dato, 0.8578. Que vendría a ser en unidades astronómicas. No, este está en unidades de radianes. Unidades radianes, acá lo tenemos esto. Esto recién se va a incorporar en la fórmula. Ahora, la determinación y radiancia espectral exatmosférica podemos determinar con esta fórmula. O si no, también en Landsat ya tiene una constante. Esta constante lo tenemos acá del 1 al 3. La Landsat 4 a 5 de MSS del sensor. Landsat 4 TM del sensor. Landsat 5 TM del sensor. Y Landsat 7 ETM más. Cada uno con sus mismos criterios. Y para Landsat 8, si vemos acá es más simple la fórmula. Utiliza el M, este vendría a ser el factor de cambio de escala multiplicativo y acá el aditivo. Y no utiliza la radiancia, de frente utiliza el número digital QCAL. Esto ya sabemos, el seno del ángulo de elevación. Este ángulo de elevación tiene que estar en radianes, habíamos indicado. Igual,
Igual acá el ángulo de cenital en radianes y podemos determinar esta ecuación. Los dos son la misma fórmula. Cualquiera de los dos podemos utilizar. La corrección topográfica que les indicaba, o Eminaert o no lamberiano, corrección topográfica es la más realista. Por eso vamos a utilizar, si nosotros ponemos acá el factor K, K va a estar entre 0 a 1. Si es 1, va a ser lamberiano. Entonces, este ángulo va a cambiar. Por defecto se pone K 0.5, una constante. Si es 0, quiere decir que en el terreno hay demasiada tipo de pendiente. ¿Ya? Entonces acá vamos a utilizar el ángulo cenital solar, el ángulo de incidencia con respecto a la superficie normal, la radiancia de la superficie horizontal, la radiancia de la superficie inclinada y el constante de que vendría a ser la K, ¿no? Y esto nos va a ayudar para una clasificación supervisada o no supervisada. Si vemos acá tenemos parte de sombras, ¿no?, del terreno. Ya utilizando la corrección de reflectancia ya no tenemos esta información de sombreado, ¿no? Listo, con esto ha sido un repaso. De más adelante vamos a hacer uno por uno de cada uno de estos criterios para nosotros ver y realizar ustedes su consulta de qué información necesitan de cada una de estas metodologías. Y cada metodología tiene una fórmula. Esta fórmula tiene un criterio, unos autores quienes lo han creado. Con esto me despido y continúen en el curso.